esa palabra para la gloria del Señor. Amén. Dios te bendiga y te bendiga. Gracias, pastor. Gracias, Dios les bendiga, hermano. Es un placer nuevamente estar con ustedes para exponer la palabra del Señor en esta tarde. El pastor una vez más confió en mí y me da la oportunidad de estar frente a ustedes. Bien, el mensaje de hoy, estaremos hablando de luminares en el mundo. Ustedes saben que hemos sido llamados para ser luminares en medio del mundo. Y en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 15, dice la escritura, leemos desde el verso 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bendito Dios. Bien, entonces la escritura nos invita a ser luminares en el mundo, o sea, lámparas encendidas, pero no lámparas como se entiende en el mundo, porque en el mundo hay una fiera y nosotros entendemos, ¿verdad?, de fierada, y nosotros normalmente decimos el tipo ese es una lámpara. Y hablando de lámpara, les estaba contando en el mercado un cuento que oí por ahí acerca de una fierada de lámpara que había. Dice que una vez un hombre estaba en su lecho de muerte y llama a sus hijos, y en la mayoría que estaban los hijos allí le dijo: hijos, yo quiero hacerles una petición de muerte. Quiero que ustedes respeten esa petición que yo tengo para ustedes. Y yo quiero que cada uno de ustedes recoja unos 8,000 pesos y me los eche en el cajón por si en el cielo hay pulpería, porque no quiero ir palmado cuando me muera. El asunto es que comienzan, de los 8 hermanos que habían, comienzan a recoger unos 8,000 pesos y comienzan a acomodarlos ahí en el ataúd cuando el viejito muere. Sucede que no estaba el más fiera, el lámpara de la familia, el fierale. Y entonces cuando él llega hay una discusión entre los hermanos acerca, ¿y cuál es la discusión que se tienen? Bueno, dice uno de ellos y explica: es que mi papá nos pidió, que en su lecho de muerte nos pidió que cada uno de nosotros recogiéramos unos 8,000 córdobas cada uno y se los echáramos allí en el cajón por si en el cielo había pulpería, para no ir sin reales y poder ir a comprar. Y el tipo lámpara de la familia, era un hombre astuto de reales, era el que tenía reales y el que todo le salía bien. Pero sucede que la otra discusión que había uno de los hermanos que no había podido recoger porque ese no tenía nada. Y dice, se arrima el fiera: ¿y ese es el pleito que se tiene? No, hombre, no estén peleando por eso. A ver, ¿quién es el que no ha logrado recoger su dinero? Yo, dice, no te preocupes. A ver, todos ya recogieron, sí. ¿Y cuántos se han recogido? Mi papá dijo que unos 8,000 córdobas, por 8 son 64,000 pesos, eran los que iba a llevar el viejito ahí en su cajón. Pero en eso dice el fiera: no, hombre, ¿y por qué va a llevar tan poquitos reales mi papá? Hagamos algo. A ver, denme esos efectivos que han recogido, a ver cuánto recogieron. Hemos recogido 56,000 pesos, a ver, pasen. A ver, tráeme la chequera, un cheque por 400,000 pesos. ¿Cómo mi papá va a ir palmado allá con 70,000 pesos? Y el fiera se quedó con el efectivo de dinero y echó un cheque. ¿Y a dónde lo va a ir a cambiar allá? Así en el mundo hay unos estrellazos esos que en el mundo sobresalen y que el mundo los admira. Y se vuelven lumbreras tantos así que para muchos es un pesar cuando ellos caen, cuando ellos pierden el brillo que ellos tuvieron. Pero la verdad es que cuando la Biblia habla de luminares del mundo,
está hablando más bien de una posición de humildad. Si nos fijamos en el verso 14, decía la escritura que todo sea sin murmuraciones y que lo hiciéramos más bien sin hablar nada, sin pleito, con obediencia en cuanto a la palabra del Señor. Sé que es mucho más fácil cuando, y me he fijado, y yo lo que he dicho respecto a la iglesia, cuando hablamos respecto a los grupos de amistad casi siempre 4 o 5 personas, difícil pasa de eso, y es una lucha en los grupos de amistad para hacer llegar a la gente. Y la gente dice, ¿y por qué será? Y muchos hermanos comienzan a sentirse culpables de que son ellos los culpables porque no crecen. Mi posición es esta: si la iglesia fuera una casa de crédito a bajos intereses, aquí fueran filones los que hubieran. La gente a las 7 de la mañana estuviera haciendo fila para agarrar los primeros lugares acá en este lugar. Y no digamos si fuéramos usura cero. Fuéramos increíble cómo se llenaran las iglesias, pero lo que se predica en esto precisamente es el cambio de vida. Es un tipo de luminar, el cual no es como el mundo, sino como Dios lo estableció. Hablando de la humildad, de la sencillez, del servicio, del trabajo para la obra del Señor y en el amor al prójimo y a Dios sobre todas las cosas. La Biblia nos está hablando respecto a esto. Ahí sé que nosotros encontramos en la Biblia algunas estrellazos de este tipo de gente que hizo mucho. Por ejemplo, encontramos la historia de aquel hombre que llegó a tener muchas riquezas y astutamente él dijo: ¿qué haré ahora con tantas riquezas? Porque ya no tengo dónde almacenarlas. Y él dice: oh, ya sé qué haré. Ampliaré mis graneros, lo entraré. Y luego, cuando lo hubo hecho, dijo: ahora, alma mía, tienes muchos bienes, come, bebe, disfruta, porque ahora tienes muchos bienes. También encontramos un hombre, un joven rico, que aparece en el libro en el libro de San Mateo, capítulo 19, verso 16. Encontramos la historia de un joven rico que se aproximó a Jesús y que le pregunta: Señor, bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Jesús le comienza a decir los mandamientos y dice: yo todo lo he puesto en práctica desde el principio. Jesús luego le dice: bueno, repartes lo que tiene, porque el muchacho tenía muchos bienes, y le dice: reparte lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces ven y sígame. Pero como él tenía muchos bienes, entonces se llenó de tristeza y dio la vuelta mejor y se fue triste. Porque seguir a Jesús, ser luminares según la visión de Dios, es diferente a lo que el mundo piensa de los luminares del mundo. Jesús habló respecto a los gobernantes de la tierra en aquella época, porque los gobernantes de la tierra, ellos se visten de púrpura y tienen muchos bienes, mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Y los que habían que seguir a Jesús tenían que apegarse a este tipo de regla y de reglamento. Y algunos dirán: era difícil. No era difícil. Sigue siendo igual que ahora. Ustedes un día tomaron una decisión, decidieron a Jesús, y estas siguen siendo las reglas. Y la verdad es que en este trabajo no hacemos nada por vanagloria, ni por vanagloriarnos, ni por crecer, porque recuerden que Dios resiste a los soberbios y levanta y exalta a los humildes. Dios quiere en medio de la congregación gente humilde, pero entendiendo lo que es humildad, porque humildad no es andar ni con ropa sencilla, ni tampoco es andar despeinado. Vamos a entender en el verdadero concepto de humildad, que según el hebreo significa, o más bien viene del griego, la traducción que significa etimológicamente tener puestos los pies sobre la tierra. Porque ser humilde es tener bien puestos los pies sobre la tierra. Somos humanos igual a los demás. Y el hecho de que uno tenga menos o el otro tenga un poco más no lo hace más que otro. Al final de todo, cuando nos muramos, todos vamos a ir al mismo lugar, a la misma tierra. Ahí vamos a ser
y no tenemos más de 24 horas para descomponernos. Así es que hemos visto esto debajo de la tierra, hombres grandes, hombres que estudiaron, hombres que se prepararon, hombres que se levantaron alto. Pero al final de todo, cuando llega la muerte o cuando llega el fin de nuestro caminar en la tierra, nuestro fin es el mismo. Así es que el ser soberbio, el ser orgulloso, nada vamos a ganar con eso. Y el hecho de buscar beneficios propios también en nada nos va a ayudar. Y esto me recordaba una vez, dicen que un par de mujeres iban a un velatorio porque había muerto un tío de ellos, pero el tío había dejado unas finquitas y había dejado unas tierritas por allí. Y entonces cuando van las dos mujeres al velatorio, le dice una de ellas: mira, Juana, dicen que el tío dejó unas tierras, ahí hay que llorar, ¿oíste? Y no solo fue eso, sino que cuando llega la Juana dice: está bien. La Juana se desmayó, no solo lloró. Y es lo que mueve, en el mover del mundo pasan estas cosas, y es como mucho más emotivo cuando nosotros hacemos las cosas por beneficios propios. Pero la Biblia nos enseña que debemos de servir a los demás así como Cristo sirvió al mundo sin esperar nada a cambio. Ustedes vieron nuestro Señor Jesús, que Él, siendo rico, se humilló y se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y la Biblia dice que ahora en su muerte y haberse bajado Él a lo sumo, haberse convertido en hombre, humillándose como hombre, nosotros fuimos exaltados para que ahora nosotros fuéramos enriquecidos en su gracia, y porque Él está sentado a la diestra del Padre para orar por nosotros. Pero hablando de luminares del mundo, en la Biblia aparece acerca de Jesús, o más bien la última vez que estuvimos predicando, que el pastor me había invitado a hablar respecto al Espíritu Santo. Cuando estábamos en la semana de oración, recuerdan ustedes, un día miércoles me invitaron a predicar y precisamente estábamos hablando de las lámparas. Pero esto no estoy hablando de las lámparas del mundo, estoy hablando de la lámpara del Señor. Y poníamos que la lámpara representaba en la Biblia como la palabra, y decíamos que en el libro de los Salmos 119, 105 dice el salmista: porque lámpara es a mis pies tu palabra, oh Señor, y lumbrera mis caminos. Vemos que en el texto bíblico ese que hablaba el salmista, en el cual la palabra es la lámpara. Y también estuvimos hablando acerca del aceite, y decíamos que el aceite representaba al Espíritu Santo, porque en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 9, la Biblia habla acerca de la unción de nuestro Señor Jesús. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 9: me ungiste, oh Señor, con óleo de alegría más que a todos mis hermanos, por cuanto amaste la justicia más que todos ellos. El Señor Jesús amó tanto la justicia que no hubo otra manera que tener que ungirlo. El Padre lo ungió con esa presencia maravillosa e increíble del Espíritu Santo, que ese día, cuando nuestro Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, fue la unción también no solamente para nuestro Señor Jesús, sino también para la iglesia. Pero la iglesia también, igual que Jesús, debe de amar la justicia como la amó Jesús, según el libro de Hebreos capítulo 1, verso 9. Ahora vemos entonces que el óleo representaba al Espíritu Santo, que la lámpara es la palabra, pero habrá algo que nosotros debemos de ser. Bueno, en primer lugar mirábamos y decíamos en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, verso 7, aunque sin duda ahí habla de la fe como una manera ya efectiva, el hecho del testimonio. Y decía: tenemos pues esto, porque ha sido derramado este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de los hombres, sino de Dios. Vemos entonces que sí, nosotros podemos ser la vasija de barro donde se guarde el aceite,
tenemos también ya la lámpara, tenemos el aceite que representa el Espíritu, pero hoy hablaremos de la luz. ¿Qué tanta luz somos nosotros en medio del mundo? Una vez yo me entristecí en mi ministerio y decidí que me iba a esforzar un poco más en dar testimonio respecto a Jesús. Una vez anduve haciendo un trabajo en los lados acá como del regadío, y estando en el regadío estaba hablando con una muchacha donde nos hospedábamos ahí. Y entonces un día estamos hablando respecto a la fe de cada uno de ellos, y yo le digo: yo soy evangélico. Y ella se tira la carcajada cuando le digo que yo soy evangélico. Pero ¿por qué se ríe? Y es que usted es evangélico. ¿Y por qué no? Si no lo estoy negando. Y entonces en eso va llegando una hermana de ella: ¿le ves cara de evangélico? Y dice ella: no, cara de sinvergüenza es que le veo yo. Dice. Y digo yo: no. ¿Cuándo me han escuchado una mala palabra? Cuando he venido y le he robado a alguien, cuando las he enamorado a alguien de las que está aquí, cuando me han escuchado que yo he hecho algo incorrecto en esto, para que me vengan y me digan eso. Yo lo tomo a chiste y yo me río también con ellas en cuanto a eso que ellos dicen. Pero es triste cuando no se nota el testimonio. El testimonio se nota que no solamente sea de ropa, porque sé que es característico, claro, que los evangélicos casi siempre nos vestimos de manga larga y ya cuando se ponen corbata, el tipo es cristiano, dice, y la manera y el porte. Y tal vez yo no soy así porque mi tipo de trabajo hace de que yo siempre ande en actividad y haga. Pero creo que los hechos sí indican mucho y tenemos que cuidarnos de los testimonios, hermanos. Tenemos que cuidar que las tinieblas no nos cubran a nosotros con oscuridad, sino más bien que nosotros seamos capaces de llevar luz y esperanza a una generación caída, dice el libro de Filipenses, para que la gente vea dentro de nosotros esperanza. Pero luego lo importante de todo esto es que estas muchachas, días más tarde, uno de sus niños se enfermó y entonces dijo: llamemos al hermano para que venga a orar por él. Ahora sí, dije yo, ahí estoy yo, y verán que lo haré bien. Y yo creo que en el hecho, hermanos, de cómo usamos la palabra, porque la palabra tiene mucho que ver en nuestras vidas, cómo ponemos en práctica la palabra, la fe que nosotros tenemos de la palabra y el echar a andar que nosotros hacemos de la palabra, creo que va a dar mucho que ver en nuestro testimonio, porque al final de todo no es cómo nos vistamos o cómo hagamos las cosas, sino más bien lo que nosotros hacemos en sí y lo que nosotros manifestamos y emanamos para el mundo en medio de todas las obras que hagamos. El Señor Jesús exaltó mucho a Juan Bautista. Si nos fijamos en el libro capítulo 5 del libro de San Juan, en el verso 35, en el libro de San Juan capítulo 5 verso 35 dice nuestro Señor Jesús, y qué bonito que hablen así de uno. Dice, él, hablando de Juan el Bautista, era una antorcha que ardía y alumbraba. Oigan, qué lindo esto. Ay, ojalá el Señor dijera eso de nosotros. Yo quiero oírlo de él. Y siempre me he preguntado, cuando oigo hablar esto respecto a lo que piensa el cielo de nosotros. Yo no sé si usted ha pensado sobre esto, hermano. Siempre se me ha calado la palabra cuando el ángel, por ejemplo, habla con Daniel después de los 23 días de oración y le dice: Daniel, tú eres muy amado en el cielo. Qué lindo eso, hermano. O Jesús que diga, ¿ve? Él era como una antorcha que ardía y alumbraba en medio de un mundo de tinieblas. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar al respecto a qué piensan en el cielo de usted y de mí, porque eso va a depender de lo que nosotros, del actuar nuestro en el mundo. Porque he visto personas que a cambio de dinero, a cambio de un trabajo, por el temor a ser despedido, por el temor a perder una posición,
han vendido sus dignidades y han tapado el derecho de los demás. He visto muchos que han tenido incluso que ir a los juzgados y dar falso testimonio para beneficiar a uno, pero perjudica a otro. Y es triste cuando porque esto en el Antiguo Testamento era tan juzgado por Dios, de que Dios no quería que el derecho de los pobres se perdiera. Y lamentablemente, amados hermanos y amigos, en medio de toda la humanidad, esta semana creo que hablábamos o más bien la semana anterior hablábamos de la tentación, y esta semana hablábamos del ayuno, del poder del ayuno para vencer las tentaciones. Y en esta semana hablábamos de los 3 tipos, cómo el diablo tienta a la humanidad. Y casi siempre el diablo usa las mismas técnicas de toda la vida. Ofrece dinero, ofrece placer a la carne y ofrece vanagloria de la vida, en el cual el hombre casi siempre quiere ser exaltado. Pero que no sea así en medio de nosotros, hermano, sino más bien trabajando con humildad como para el Señor, porque recordemos que el Señor dará la paga en aquel día, y dice que llamará a los buenos y a los malos, levantará a los ricos y a los pobres en aquel gran día, y serán juzgados según sean sus obras. Los hombres van a ser juzgados por las obras que ellos hagan. Es posible que alguien no haya hecho obras malas, pero también es posible que esa persona que no hizo obras malas tampoco hizo obras buenas, y entonces se quedó en un neutro. Solo el cumplimiento alcanzó la salvación, pero al final de todo tendríamos que ser juzgados, porque la Biblia dice que es necesario que la fe produjera obras, porque la fe sin obras es muerta, las obras sin la fe es muerta. Ya sabemos ese texto de la Escritura en el cual nos ha sido revelado. Esto de ser luminares, hay gente que es increíble como para producir dinero, como para hacer cosas. Yo he admirado muchos hombres hay un hombre que tiene muchos bienes y se le ha puesto de mal apodo el indio con suerte. Y este hombre, indio con suerte, porque él es un hombre que venía del campo. Pero miren, tiene grandes propiedades de dinero, no es estudiado, llegó hasta 3er grado de primaria. Y este hombre hace dinero tan fácil, y cómo se mofa y cómo chilea acerca de cómo hacer dinero. Incluso chilea y hace cosas feas y se mofa y habla mal contra el cielo y contra Dios respecto a esto. Pero debemos de tener cuidado, hermanos, porque recuerden, me gustaba mucho eso que decía el hermano Eliezer, que el hermano Pedro había hablado respecto a los hombres que Jesús escogió. Y me gustaba el comentario: ¿por qué no escogió a Pilato? ¿Por qué no escogió a alguien fuerte, sino que escogió a gente humilde? Y hay un comentario que hizo el Señor Jesús respecto a estos hombres humildes en el libro de San Lucas capítulo 2 verso 28. Dice: ¿cuál es el mayor cuando se va a una fiesta? ¿El que sirve o el que es servido? Y luego Jesús dice en el verso 28: pero vosotros, dice la Escritura, ustedes son los que han permanecido conmigo en medio de las pruebas que yo he pasado. Por tanto, yo les asigné un reino a ustedes para que ustedes sean los que los dirijan. Miren la grandeza de este trabajo del reino. Y yo siempre he dicho, yo sé que vivir en la tierra es bonito, yo sé que la tierra es agradable, sí, es bonita la tierra, pero no llena todos los requisitos, hermano. La tierra está contaminada, la tierra está viciada, la tierra fue traspuesta y fue dado al enemigo y se le entregó en sus manos. Por tanto, la tierra cayó en maldición aquel día desde Adán y Eva.
y la tierra no llena los requisitos necesarios. ¿Cuál es el problema en la tierra? El problema en la tierra es que nos envejecemos y nos morimos. ¿Cuál es el problema en la tierra? El problema en la tierra es que nos enfermamos y nos duele. ¿Cuál es el problema en la tierra? El problema en la tierra es que nada permanece estático, porque no hay eternidad en la tierra. Entonces necesitamos un mundo, pero Dios condicionó que la única manera para poder entrar a ese mundo, el cual Él ofrece, que es un mundo de vida eterna, en el cual se van a perfeccionar esas cosas que han estado dañadas en nuestra tierra. La única condición para poder obtenerla es buscando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No hay otra manera como nosotros podamos alcanzar la vida eterna. No es haciendo obras, no es dando ofrendas, no es dando limosnas, no es haciendo romerías, no es haciendo sacrificio, no es trayendo muchas cosas al altar, no es haciendo obra. La única manera que podemos alcanzar la salvación según la Escritura es creyendo en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de San Juan capítulo 3 verso 36, la Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y si la ira de Dios está sobre una persona, pila, estamos muertos. Somos personas miserables que no nos vamos a levantar por mucho que nos esforcemos. Y miren, amados hermanos y amigos, debemos de guardar este testimonio y debemos de ser justos, diferentes a los del mundo. He visto cosas tan atroces en la vida. Por ejemplo, vi de una mujer que le dio o más bien un hombre, un señor que era descuentero, le dio a su mamá al crédito, le dio una cama. Pero sucede que la mamá se atrasó, pudo pagar los primeros pagos, pero sucede que a mediado que fue pasando el tiempo dejó de pagar las cuotas de la cama al descuentero. Pero como además de ser el descuentero también era su mamá la que le había dado, entonces le quitó la cama. Y miren, si le quitó la cama a su mamá, ¿qué no le hará a otro? No, a otro lo deja en la calle totalmente. Y esto, hermanos, que no sea aquí en la iglesia no tiene por qué haber tipos de personas llenas de avaricia que sean capaces de despojar la vida de los demás y no tener que hacer como un hombre que decía: yo no sé por qué a Dios yo le he caído bien. Decía: Dios me ha bendecido, Dios me ha dado propiedades. No sé qué Dios vio que le gustó de mí, decía este tipo. Y entonces yo decía dentro de mí: ¿y qué es lo que le va a gustar, bandido? Si sos hasta mal vecino. Pero él decía, y además este hombre es prestamista. Imagínense que es prestamista y presta al 12%. Al 12% es para desbaratar a una persona, va a vivir de esclavo de él uno toda la vida. Ah, no, pero el individuo preguntándose que qué le había caído bien a Dios de él. Que eso no se practique en la iglesia. Debemos de ser personas justas, luminares en el mundo. Porque el ser luz en el mundo no se trata de poner cancioncitas evangélicas en nuestra casa. El ser evangélico no se trata de que vamos a tener un negocio y que como en vez de poner de fondo en la sala de venta música del mundo, lo que cambia a veces es que ponemos músicas evangélicas y que están allí, pero somos destructivos muchas veces. Que no sea así entre medio de nosotros. Debemos de ser personas luchadoras al máximo, porque alguien dirá: es que yo compré caro, por eso vendo caro. Pero luche para comprar barato, para vender barato. Luche para tener buen carácter, para poder ofrecer al mundo no solamente un producto negociable, sino también emanar dentro de nosotros una característica diferente a los del mundo. No ser un comerciante más, sino ser hijos de Dios que han sido bendecidos y que Dios les ha dado la oportunidad de negociar en el mundo, pero que se vea la diferencia
entre uno y el otro. Porque la iglesia ha sido llamada para ser luminares entre medio del mundo. Y en esta iluminación del mundo también tiene que ver con el testimonio nuestro respecto a Jesús. Porque si hay un error que yo he visto en los cristianos, o un error que yo podría cometer como cristiano, es llegar a un lugar y no presentarme como lo que soy. Porque cuando a mí, por beneficios propios, me preguntan, por ejemplo, voy a luchar por una plaza laboral, y si me doy cuenta que la persona que está dando la plaza laboral es de determinada religión, entonces, y yo digo, es de determinada religión, si yo le digo que soy evangélico, no me va a dar la plaza. Y entonces podría yo obviar y decir, ¿a qué religión va? Pero que nuestra presentación en el mundo sea sin temor. Somos los hijos de Dios. Y si la gente nos va a aceptar, que nos acepte tal a como son, con la presentación que nosotros tengamos, para que al final de todo en el mundo se den cuenta y quizás digan como aquel suegro de Jacob: desde que tú llegaste, mis tierras y mis propiedades se han multiplicado y han sido bendecidas. Y que se entienda también que cuando los hijos de Dios lleguen, lo que va a llegar es honestidad y honradez al negocio. Que se entienda que lo que va a llegar a un lugar, y lo que me gustaba de una hermana decía: hermano, llegué a un lugar donde dije, soy cristiana, y aunque los primeros días me criticaron, pero después fueron viendo mi testimonio, y llegó un momento en que la dueña de la empresa me dijo: mire, yo sé que usted ha dado buen testimonio, y yo quiero que ahora, a partir de los lunes a primera hora, usted haga una oración para que mi negocio sea bendecido durante la semana. Y qué bonito cuando el mundo mira eso de nosotros, una esperanza, voces de parte de Dios que se establecen para las empresas y para las vidas. Aquello que no se ve y que no nos viven viendo como cara de sinvergüenza, pero si siendo honrado y siendo honesto nos miran cara de sinvergüenza, tampoco no se preocupe, porque si no ha hecho nada malo, no ha hecho nada malo. La Biblia dice también y da una libertad respecto a eso. Y dice: si te es posible, estate bien con todo el mundo. Pero si es posible, pero sabemos que en este mundo no va a ser posible caerle bien a todo el mundo. Yo una vez, respecto a mi creencia acerca de mi tipo de fe, a mí se me quitó un trabajo grande, buen trabajo y sustancioso trabajo se me iba a dar. Y a mí me ofrecieron que me saliera de mi religión para volver a mi religión anterior, con tal de que me dieran ese trabajo y ese puesto que me iban a dar. Pero por un momento yo, sin dudar, dije: no, yo he tomado una determinación. Yo soy hijo de Dios. Yo he sido lavado con la sangre de Jesucristo. Y eso no lo podemos cambiar por nada, hermanos. Ni con dinero, ni con puestos laborales, ni por nada del mundo podemos cambiar nosotros nuestra identidad y lo que representamos para Dios y lo que estamos nosotros en el mundo. Por tanto, hermanos, que usted no cambie de posición. A mí me parecía muy triste. Hubieron unos jóvenes líderes de esta congregación hace muchos años y que lideraron la juventud en este lugar. Y tristemente la otra vez los encuentro y me dice, y les digo: hermano, ¿cuándo van a volver a la congregación? Y me dice: ¿cuál congregación? Hermano, la congregación, a la iglesia donde ustedes fueron líderes. Y como niño me dijo: fíjese que no recuerdo. Se me olvidó la dirección donde. No se preocupe, yo se la recuerdo. Del semáforo del parque, una cuadra abajo, allí queda, le digo, por si se le olvidó. Y ustedes fueron los líderes de ese lugar. Y luego él me dice: es que volvimos a nuestros orígenes, a nuestra religión anterior, porque nos dimos cuenta que estábamos engañados. No estaban engañados. El Señor Jesús habló respecto a esto y dijo: porque solo el perro vuelve al vómito y lo come. Que nosotros no tengamos que volver al mundo a cambio de nada, hermanos. Que nosotros hemos tomado una determinación de fe,
Nosotros decidimos un día, y no lo decidimos nosotros. Dios decidió darle una oportunidad distinta a usted para que usted se convirtiera en hijo de Dios. Y no hijo conforme a carne y sangre, dice el libro de San Juan 1, sino conforme a la voluntad de Dios, conforme a esa voluntad exquisita que Él decidió de que usted se convirtiera en hijo de Dios a través de su gracia que fue dado en Cristo Jesús. Y esa gracia que fue derramada en Cristo Jesús nos alcanzó a nosotros. Y que no se cambie por eso nuestra postura. El mundo va a atacar, en el mundo va a encontrar muchos ataques, va a encontrar mucha oposición. Pero hay una oración efectiva que nuestro Señor Jesús hizo antes de partir, allá en el libro de San Juan. Y dijo el Señor Jesús orando por sus discípulos: Señor, yo no te pido que los apartes del mundo, yo te pido que los guardes del mal. No se preocupen, manada pequeña, que yo estoy con vosotros, dijo el Señor Jesús. Y si ustedes se fijan, hermanos, somos una cantidad poca, pero claro, muchos comparado como lo que era en el inicio. Pero aún nosotros estamos esperando que por lo menos en Estelí 125,000 personas se conviertan al Señor Jesús para alabanza de su gloria. El deseo de Jesucristo es alcanzar, como estábamos hablando del tema de las 10 vírgenes que aparece en el libro de Mateo capítulo 25, hablando de las 10 vírgenes, de las 5 prudentes y de las 5 insensatas. Hablando a las prudentes, y decíamos anteriormente, hermanos, hablando de las vírgenes que cabeceaban, no es malo cabecear, malo es dormirse. No es malo, hermano, flaquear, es malo quedarse botado en el suelo. Y decía un hombre llamado, creo que Antonin Franklin, escribía en uno de sus escritos y decía: porque es mejor levantarse que acostarse. Y es mejor levantarse cuando te has caído, porque tiene mucho más fuerza. Muchas veces uno de nosotros podríamos caernos, hermano. Pero no se preocupe si se cae, levántese, hermano. Allí donde se cayó, levántese y siga adelante. Porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Pero nosotros con esta posición y con esta postura debemos de llegar hasta el fin de nuestras vidas con esta fe serena, puesta en el blanco que es Cristo Jesús, sin dudar en nada de esto. Amados hermanos, qué bonito entonces cuando Cristo Jesús, o cuando en el cielo se habla bien de nosotros. Y yo quisiera saber qué se opina de mí en el cielo. No sé usted. Pero Jesús habló acerca de Juan Bautista y dijo: él era como una antorcha que ardía y alumbraba. Pero le dice a los hombres: y aunque vosotros quisisteis alumbraros por un poco de tiempo en su luz, mayor luz tengo yo, dice el Señor Jesús. Y yo quiero que en esto, hermanos, no pongan la mirada en los hombres. Sé que hay hombres que se levantan incluso en los mismos ministerios espirituales, pero no ponga la mirada en el hombre. Sé que hay hombres que han hecho grandes obras, pero no ponga la mirada en el hombre. Sé que hay gobernantes en el mundo que se han levantado con una gran fuerza, pero no ponga la mirada en el hombre. Ponga la mirada en Cristo Jesús, el Señor, porque Él radia verdadera luz. Él sí da una luz verdadera, la cual es la que nosotros necesitamos, hermano, para poder también ser lumbreras en mundo de un mundo con tiniebla. Pero ¿cómo podríamos alumbrar si ni siquiera leemos la Biblia? ¿Cómo pudiéramos alumbrar si ni siquiera cuidamos nuestro testimonio? ¿Cómo podemos alumbrar cuando ni siquiera queremos salir a luz? Y me entristece a mí cuando de repente se buscan personas que estén dispuestas a hacer una obra y difícilmente se encuentran. Amados hermanos y amigos, levántese
y haga algo que usted lo haga y lo convierta en una persona diferente, que pueda alumbrar entre medio del mundo, que el mundo se dé cuenta quién es usted, que el mundo se dé cuenta que usted es un hijo de Dios. Hermanos, levantémonos y demostremos que dentro de nosotros está el Espíritu de Cristo y que nos ha convertido en personas diferentes, personas que no sepamos diferenciar. Había una vez estábamos hablando o teníamos una polémica respecto al tipo de vestimenta, esto en hombre y mujer, porque casi siempre se critica a las mujeres respecto a la vestimenta. Y se levanta una joven y decía: la verdad es que yo me he visto así, porque ella se vestía de una manera bien ligera. Yo me he visto así, uno, porque yo quiero, y dos, porque Dios lo que mira es el corazón y no la ropa. Y yo dije: falso, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque mi exterior refleja mi interior. Porque lo que yo tengo adentro se va a reflejar adentro en mis palabras y en mi manera de vestirme. Falso, porque lo que yo tengo en mi interior, eso voy a arrojar en mis palabras. Cuando de mis palabras salgan palabras de bien, yo soy una buena persona. Pero cuando de mi boca y de mis pensamientos salen palabras de mal, no soy buena persona. Sencillamente es así. Y eso fue lo que describió la Escritura. El Señor Jesús habló, creo, a los fariseos cuando hablaban, y ellos habían inventado lavarse los platos y los utensilios para comida. Hermanos, pero para no cansarle, nosotros salgamos adelante y relumbremos. No venda su testimonio por nada del mundo. Si usted vende su testimonio, si usted un día vende su identidad como hijo de Dios a cambio de dinero o de puesto, creo que dentro de nosotros solo va a quedar el sentimiento que se hizo en Judas Iscariote después que vendió al maestro. Claro que yo espero que no tengan que hacer lo que Judas Iscariote hizo, ir y ahorcarse y matarse. Yo solo digo que si usted cambie de punto de vista y vuelva a la verdad es Cristo Jesús. Si alguna vez a usted le han hecho ofrecimiento en el mundo, por ejemplo, un joven de los que está en el ministerio en el mercado, que estamos en el ministerio de evangelismo en el mercado, decía: una vez un hombre, un narcotraficante, se me arrimó y me dijo: te doy $1.000.000 y quiero que me saques una mercancía y me la lleves a Honduras. Y dice este hermano: cuando me dijo $1.000.000, yo comencé a sacar cuentas en el aire. Dios mío, ¿qué no hago con $1.000.000? Pero después, dice el hermano, estuve pensando y le dije a la persona que me hizo esta propuesta, le dije: no. Sé que es tentativo y me resolvería problemas, pero no. Y yo sé que ahora ya te delataste y yo ya sé quién sos vos. Ahora yo sé lo que sigue, sé que me vas a matar, y si me vas a matar, matame ahora, disparame acá. Y dice que bueno, al final de todo él se fue. Unas semanas más tarde lee en las noticias: policía captura a un grupo que trasladaba tantos kilos de cocaína hacia Honduras, y las 3 personas murieron, las que iban. Y dijo él: allí hubiera muerto yo. Pero también él dijo: allí se murió mi enemigo, el que me iba a matar, porque era un tremendo el enemigo el que tenía. Pero me gustó la disposición de mi hermano,
y cómo el Señor lo sacó en victoria, y que a pesar de que dejó ir $1.000.000, nos da la oportunidad de ganarnos $1.000.000, pero en el cielo, donde el ladrón no roba ni la polilla daña, y donde cada vez que nosotros nos neguemos al mundo, eso nos vamos a ganar, hermano. Riquezas en el cielo, donde el ladrón no roba ni la polilla daña, y donde sus tesoros estarán bien guardados, y donde sus tesoros ganarán buenos intereses. Porque nada de lo que usted haga en el mundo por el reino de los cielos va a ser en vano. Los discípulos preguntaron a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo, hemos dejado casas, propiedades y mujeres. Y dijo nuestro Señor Jesús: en verdad les digo que nadie que deje propiedades, ni casa, ni familia por causa del reino de Dios, se va a quedar sin riquezas en la tierra. Porque el Señor es el recompensa, porque el Señor es galardonador de los que le buscan, porque el Señor es el que dirige la iglesia, porque el Señor es la lumbrera principal en medio de todos nosotros, porque el Señor Jesús es la luz que resplandece en medio de las tinieblas, porque el Señor ahora te dice, iglesia, a usted y a mí: relumbremos también como Cristo Jesús, y como luminares levantémonos en alto y alumbremos entre medio del mundo que se pierde. Ahora, que su lámpara no se meta debajo de la cama. En el libro de San Marcos, capítulo 4, verso 21, dice la escritura: nadie enciende una lámpara y la mete debajo de la cama, sino más bien se pone en alto, para que esa luz alumbre a todos los que están en casa. Así, hermanos, alumbre nuestra luz delante de los hombres, de aquí, desde que usted comenzó, y siga adelante hasta el fin de su ministerio. Dios les bendiga, hermano. Que la paz del Señor, sigan adelante. Esfuerzo, que el Señor les va a recompensar.